Entonces, voy a dibujar un tren. Vamos a imaginarnos que dentro del tren hay una persona y que hay una persona que está afuera del tren, viendo pasar el tren. La persona A y la persona B, y el tren se mueve hacia la derecha a una rapidez U. Esto que estamos viendo del lado izquierdo es el marco de referencia de A. Aquí voy a hacer el mismo dibujo, pero para representar el marco de referencia de la persona B. Entonces, igual tenemos un tren, tenemos un vagón, la persona A y la persona B. Dentro del tren, alguien hace un experimento. Colocamos un foco, ¿verdad? Un foco que brilla. Y colocamos delante del foco un espejo. Entonces, el experimento consiste en determinar cuál es la distancia o la separación que hay entre el foco y el espejo a partir del tiempo que tarda el rayo de luz en salir y en devolverse, ¿verdad? En reflejarse. La persona A puede simplemente, si quiere, medir esta distancia, ¿verdad? Esa persona lo que hace es que agarra una cinta métrica y determina que esta distancia mide L sub 0. Vamos a decir que esto mide L sub 0. Entonces, cuando la persona se pregunta, ¿verdad? Según A, el tiempo que tarda la luz en salir y en devolverse, tiene que ser 2 veces la distancia L sub 0 entre la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque la luz viaja a la velocidad de la luz, ¿verdad? Y entonces, primero recorre una distancia L sub 0 y luego recorre la misma distancia de vuelta. Entonces, es 2 veces L sub 0 entre C. Es bastante sencillo, ¿verdad? El problema es que cuando la persona B, la persona que está afuera, cuando la persona B observa la misma en un fenómeno, esa persona registra algo diferente. Porque la persona B también tiene que tomar en cuenta el propio movimiento del tren. Pues vamos a decir que según el marco de referencia de la persona B, ¿verdad? El rayo también sale y se refleja en el espejo. O sea, eso pasa igual, ¿verdad? Pues el rayo de luz avanza y se devuelve. Pero ahora vamos a permitir la posibilidad de que la distancia que registra la persona B sea diferente. Vamos a llamarlo con otro nombre. Vamos a ponerle la distancia L. Entonces, la persona B dice lo siguiente. Cuando el rayo sale del espejo, sale del foco y llega al espejo, recorre una distancia que vamos a llamar la distancia de 1. Y esa distancia es igual a la distancia entre el foco y el espejo más la velocidad del tren, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo que tardó la luz en salir del foco y llegar al espejo. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque la persona B, la persona que se queda en la estación, tiene que tomar en cuenta
también la velocidad del tren. Entonces, como el tren se mueve hacia adelante, la luz tiene que recorrer un poquito más de distancia, ¿verdad? Para llegar al espejo. No solamente la distancia dentro del vagón, sino también la distancia que avanza el tren, ¿verdad? Que obviamente cuando el tren se mueve a una velocidad pequeña, esa distancia tiene que ser insignificante, ¿verdad? Pero en un problema donde el tren se mueve a una velocidad relativista, o sea, una velocidad que es muy cercana a la de la luz, esa distancia importa. En este caso, delta T1 sería el tiempo que tarda en llegar al espejo. Pero precisamente ese mismo tiempo se relaciona con la distancia de 1 de esta forma. La distancia de 1 es igual al delta T1 también, ¿verdad? Porque es el tiempo que sale, en que toma la luz salir del foco y llegar al espejo, moviéndose a la velocidad de la luz. Entonces, estas dos cosas son iguales, ¿verdad? L más U delta T1 es igual a C por delta T1. Y por lo tanto, delta T1 se puede demostrar que es igual a L dividido entre C menos U. Obviamente, cuando la velocidad de la luz es muy grande comparada con U, eso prácticamente viene a ser L entre U, L entre C, ¿verdad? Pero estamos suponiendo que la velocidad U es comparable con la de la luz. Después, cuando el rayo se devuelve al espejo, recorre una distancia diferente. Recorre una distancia de 2 que es igual a L menos U por delta T2, ¿verdad? Porque cuando el tren se mueve para la derecha y el rayo de luz se mueve hacia la izquierda, el rayo de luz tiene que recorrer una distancia un poquito más corta. Entonces le restamos U delta T2, donde delta T2 es el tiempo que tarda en devolverse. Y esto es igual a C por delta T2. Entonces, delta T2 es igual a L entre C más U. Entonces, cuando nos preguntamos cuánto tiempo tarda la luz en salir del foco, llegar al espejo y devolverse, pues tenemos dos puntos de vista. La persona A decía entonces que ese tiempo delta T sub 0 era igual a 2L sub 0 entre C. En cambio, la persona B nos dice que ese tiempo es igual al delta T1 más delta T2. Es igual a L entre C menos U más L entre C más U. Ustedes pueden comprobar que esta operación matemática es igual a 2 veces L entre C por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Ahí simplemente lo estoy acomodando de una manera tal que me convenga para lo que quiero explicar después. Pero aquí nada más lo que hice fue aplicar las reglas de homogenización de las fórmulas. La semana pasada habíamos visto entonces que el marco de referencia de A era el marco de referencia propio, marco propio, mientras que el marco B era un marco de referencia impropio. Y la fórmula de dilatación del tiempo nos decía que delta t era igual a gamma por delta t sub 0, que es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado por 2 veces L entre C por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Como ven,
las ecuaciones nos están quedando un poquito largas, ¿verdad? Eso explica por qué es que relatividad se ve hasta el puro final, ¿verdad? Porque aunque las matemáticas este, no son complicadas, sí involucran cálculos elaborados, ¿verdad? Cálculos laboriosos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar este delta t por esto que está acá. Y voy a cambiar delta t sub 0 por este de acá. Ay, bueno, chicos, pero aquí no iba esto. Y era delta t sub 0. Ahora sí, cuando yo sustituyo, pues me queda que 2L sub 0 entre C es igual a gamma por 2L entre C por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Pero recuerden que las L's son distintas o pueden ser distintas. Entonces uno podría después, ¿verdad? Continuar diciendo que esto es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado por 2 entre C por L por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Déjenme ver. No, mentira, lo hice al revés. Con razón. Delta T era 2L entre C por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado igual a gamma por delta T sub 0 que era 2 veces L sub 0 entre C. Entonces esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado por 2 veces L sub 0 entre C. Ahora sí. Voy a cancelar este 2 con este 2. Voy a cancelar esta C con esta C. Y lo que voy a hacer es que voy a despejar la L para dejarla en términos de L sub 0. L sería igual a L sub 0 entre la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado por 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado, ¿verdad? Vean que este paréntesis es 2 entre 2, ¿verdad? O sea, porque estamos simplemente agarrando el factor, ¿verdad? Y lo estamos dividiendo entre la raíz. Entonces, la operación matemática que yo quiero hacer ahora es equivalente, digamos, a calcular cuánto es x entre raíz de x, ¿verdad? X entre raíz de x es igual a raíz de x, donde x sería 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado. Entonces, esto que está aquí es igual a la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado entre c al cuadrado por L sub 0. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es derivar una fórmula semejante a la que hemos visto la semana pasada para intervalos de tiempo. Nada más que esta fórmula se aplica a longitudes. Es decir, las longitudes tienen diferentes valores cuando los miden personas que están en marcos de referencia distintos. De hecho, el tema se llama contracción de la longitud, porque las distancias más bien se acortan, mientras que los tiempos se alargan. Voy a dejar esto un momento aquí para que lo termine de copiar. Y ahora voy a hacer un resumen del tema como está hasta ahora. Ok, entonces tenemos la contracción
de la longitud. La fórmula dice entonces que delta L, o L realmente, L es igual a la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado por L sub 0, y esto es igual a L sub 0 dividido entre gamma. L sub 0 es una cantidad que vamos a llamar la longitud propia. Esta es la longitud que mide un cuerpo cuando se mide en reposo. Mientras que L sub 0 sería una longitud impropia. Es la longitud que mide cuando se mueve a una rapidez u. Y tenemos que L siempre es igual o menor que L sub 0. Por eso se llama contracción de la longitud. O sea, lo que les estoy diciendo en palabras llanas es que los cuerpos se contraen cuando viajan a una velocidad alta. Y de hecho tienen su tamaño más grande cuando uno los mide en reposo. Esto, ¿verdad? Es algo que suena muy chocante, pero es algo que se ha observado experimentalmente en muchas ocasiones. Sobre todo cuando hacen experimentos que involucran el movimiento de partículas a velocidades altas. Por ejemplo, en los grandes aceleradores de partículas que hay en el mundo, como en el CERN o en el Fermilab, se han observado experimentalmente este fenómeno con partículas que viajan muy rápido. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo, pero por ahora les voy a preguntar, chicos, ¿hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda con respecto al quiz. ¿Ok? ¿Cuál es su duda? Digamos, en la segunda pregunta, la B, dice qué distancia medida en el laboratorio recorre la partícula antes de desintegrarse. Ajá. Lo que pasa es que esa distancia me da más alta que la del propio y no sé por qué. Vamos a ver. Para calcular esa distancia, usted tiene que usar la velocidad de la partícula, Ujú. el intervalo de tiempo que se movió la partícula, pero en el marco de referencia del laboratorio. Ah, que sería el tiempo que se sacó antes, ¿Sí? en la primera pregunta. ¿Sí? Ah, bueno, ok, sí, entonces, y ese tiempo es más alto, entonces sí, 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 tiene sentido. Tiene sentido. ¿Ya? Estas dos distancias son diferentes, ¿verdad? La que estamos hablando ahorita y la otra, la del quiz, ¿verdad? Es algo diferente, sí. Ok, gracias. Ok. A veces a uno se le hacen colochos con este tema. Es un tema muy bonito, pero es un tema que es bastante contraintuitivo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Una nave espacial que mide 400 metros de largo en reposo pasa cerca de la Tierra a una rapidez de 0.9 veces la velocidad de la luz, ¿verdad? Recuerden que yo voy a intentar de ahora en adelante medir mis velocidades en términos de C, ¿verdad? No en unidades de metro entre segundos, sino en términos de C. Dice Nia que su internet está muriendo. ¿Quién es Nia? Estefanía, profe. Ah, Estefanía. Nunca antes he escuchado ese nombre. No sé qué le dicen así. Bueno. Entonces, una persona en la Tierra debe pasar la nave. Según el terrícola, ¿de qué tamaño es la nave?
Entonces, cuando usted ve la nave parqueada en el aeropuerto o en el lugar de lanzamiento, usted observa que la nave mide 400 metros de largo, ¿verdad? Pero en este caso, la persona que está viendo la nave la está viendo pasar desde el planeta Tierra, ¿verdad? O sea, uno puede suponer que hasta cierto punto esta persona se encuentra en reposo. Realmente no está en reposo, pero digamos que se encuentra en reposo con respecto al fondo del espacio exterior. Y la persona ve pasar la nave, ¿verdad? Y la nave se está moviendo, ¿verdad? No está en reposo, sino que se está moviendo. Se está moviendo hacia adelante y se mueve con una velocidad que es igual a 0.9 veces la velocidad de la luz. Si están interesados en saber el valor de esa velocidad en unidades de metro entre segundo, entonces es 0.9 multiplicado por 3 por 10 a la 8. O sea, es 2.7 por 10 a la 8 metros entre segundo, ¿verdad? Cuando una velocidad se acerca a la velocidad de la luz, decimos que es una velocidad relativista. Entonces, si la nave, cuando está en tierra, cuando está parqueada, mide una distancia L sub 0 de 400 metros, porque esa es la longitud propia de la nave. Pero la pregunta es, ¿qué longitud mide la nave cuando está volando por el espacio y la está en una persona desde la Tierra? Llamémoslo la distancia L. ¿Okay? Entonces, la fórmula de la contracción del espacio o de longitud nos dice que L es igual a 1 entre gamma por L sub 0. Recuerden que 1 entre gamma es raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado entre C sub 0 veces L sub 0. Entonces, esto sería igual a raíz cuadrada de 1 menos. Ahora, vean que cuando yo calculo U entre C es igual a 0.9, ¿verdad? Entonces, simplemente escribo 0.9 al cuadrado, ¿verdad? No me molesto en poner el 3 por 10 a la 8 y en poner 2.7 por 10 a la 8, porque al fin y al cabo, U entre C es igual a 0.9. Y multiplicamos por 400 metros y vemos cuánto nos da. $174.36 metros. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que efectivamente el largo de la nave se contrajo, ¿verdad? Ahora, aquí surge naturalmente la pregunta. ¿Realmente cuánto mide la nave? ¿La nave mide 400 metros o mide 174 metros? Bueno, al igual que la vez pasada, el valor de la nave, el valor de lo que mide la nave, depende de a quién le pregunten. O sea, porque ambas mediciones son correctas dentro de sus marcos de referencia. Una persona que ve la nave pasar desde la Tierra, lo que ve es que la nave se contrajo, que mide 174 metros de largo. Pero un tripulante, o sea, una persona que esté dentro de la nave, para esta persona, la nave sigue midiendo 400 metros, ¿verdad? Porque el tripulante es una persona que se encuentra en reposo con respecto a la nave, ¿verdad? O sea, la nave se mueve, pero no se mueve con respecto a él. Entonces, un tripulante es una persona que se encuentra en reposo con respecto a la nave y por lo tanto es una persona que es capaz de medir la longitud propia de la nave. Según el tripulante, la nave mide entonces 400 metros de largo.
pero según el observador que está en tierra, la nave solamente mide 174 metros. Si la nave empezara a frenar, ¿verdad? Y se detuviera delante del terrícola, entonces el terrícola podría ver que realmente la nave mide 400 metros de largo, no 174. Entonces, el tema de saber cuánto mide un cuerpo, cuánto mide un objeto, depende de la velocidad relativa entre el objeto y el observador. Cuando el observador se coloca en reposo con respecto al objeto, es cuando la persona puede medir su longitud propia, y esa sería la longitud más grande que puede tener cuando está en reposo. Vamos a ver, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Vamos a ver. Voy a decir algunas otras cosas importantes sobre la contracción de la longitud. Una cosa muy importante es que los objetos solamente se contraen en la misma dirección del movimiento. O sea que si usted tiene un vagón, ¿verdad? Un vagón del tren. Y ese vagón tiene un pasajero. Entonces, cuando una persona ve pasar el tren a una velocidad cercana a la de la luz, ¿verdad? O sea, que se aproxima a la de la luz, entonces esa persona ve el tren igual, pero más corto. Entonces, la imagen que uno ve, ¿verdad? Es como el tren, pero achicado en la dirección del movimiento. Si el tren se mueve hacia la derecha, entonces el tren se acorta hacia la derecha. Pero la altura del tren no cambia. Entonces, esta distancia sería nuestro L sub 0. Esta distancia sería nuestro L. Evidentemente son distintos, ¿verdad? Pero lo que respecta a la altura del tren no cambia, es la misma. O sea, cambiaría si el tren pegara un brinco, ¿verdad? Y se moviera a una velocidad relativista en el aire, pero eso no pasa. Obviamente, uno tiene que suponer que la persona que está dentro del tren también se aplana, ¿verdad? Con el tren, se contrae. Entonces es curioso ver lo que ocurre cuando hay objetos que se mueven a una velocidad cercana a la luz, porque el tiempo se dilata y el espacio se contrae. Vamos a ver. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Vamos a ver. Creo que podemos entonces dejar la clase hasta acá. Yo el fin de semana esta semana les voy a subir algún problema que involucre hacer contracción de la longitud y que involucre también dilatación del tiempo. Me interesaría que utilizan las dos cosas en un solo problema. Pues voy a parar aquí la grabación.